Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, la percepción de Can sobre el éxito que Demet está cosechando a nivel internacional. Sí, vamos a hablar de lo que Can realmente piensa de Demet y cómo está viendo su carrera desde la distancia. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que continuemos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta nuestro contenido, si disfrutan explorando estos temas con nosotros, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que vamos allá. Bueno, entremos en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha generado un sinfín de especulaciones, rumores y debates desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. La química en pantalla era innegable y eso, como suele suceder, alimentó las fantasías de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue mucho más compleja que la ficción. Después de la serie, cada uno tomó su propio camino, explorando diferentes proyectos y construyendo sus carreras por separado. Pero hoy no vamos a centrarnos tanto en los detalles de su relación personal, sino más bien en la percepción que tiene Can sobre el éxito que Demet ha alcanzado a nivel internacional. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, interesante. Porque, a ver, seamos honestos, el éxito de Demet ha sido arrollador. Desde Erkenci ha participado en proyectos que la han catapultado a la fama aún más allá de las fronteras de Turquía. Su talento, su carisma y su dedicación son innegables, y eso se refleja en la legión de fans que tiene en todo el mundo. Entonces, ¿qué piensa Can de todo esto? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero también de la lógica. Can, como actor, es perfectamente consciente del esfuerzo que implica alcanzar el éxito en esta industria. Sabe lo competitivo que es el mundo del espectáculo y lo difícil que es mantenerse en la cima. Así que es muy probable que en el fondo sienta un gran respeto por Demet y por todo lo que ha logrado. Pero claro, también hay que tener en cuenta el factor humano. Es inevitable que después de haber compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una serie de éxito, haya sentimientos encontrados. Quizás sienta un poco de nostalgia, quizás un poco de celos profesionales, quizás simplemente orgullo por ver a una excompañera triunfar. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí podemos decir es que en varias entrevistas, Can ha demostrado ser un caballero y ha evitado hacer comentarios negativos sobre Demet. De hecho, en algunas ocasiones ha elogiado su talento y su profesionalismo. Esto no quiere decir que sean los mejores amigos del mundo, pero sí indica que hay un respeto mutuo entre ellos. Ahora bien, no podemos negar que el éxito de Demet, especialmente en el extranjero, puede haber generado cierta presión en Can. Después de Erkenci, Can también buscó expandir sus horizontes y probó suerte en proyectos internacionales, como la serie Sandokan. Si bien ha tenido cierto éxito, es innegable que la repercusión mediática del éxito de Demet ha sido mayor. Y aquí es donde entra en juego la competencia sana. En cualquier profesión, es normal sentirse motivado por el éxito de los demás. Ver a alguien que conoces triunfar te puede impulsar a esforzarte aún más para alcanzar tus propios objetivos. Así que es muy probable que el éxito de Demet haya servido como un incentivo para Can, motivándolo a seguir trabajando duro y a buscar nuevas oportunidades. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿Can explota al ver el éxito de Demet en el extranjero? Yo diría que la palabra explota es demasiado fuerte. No creo que Can sienta resentimiento o envidia hacia Demet. Creo que, más bien, siente una mezcla de respeto, orgullo y quizás un poco de presión. Es importante recordar que Can y Demet son dos personas diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas. Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. No tiene sentido compararlos ni esperar que reaccionen de la misma manera ante el éxito del otro. Lo que sí es cierto es que el éxito de Demet ha puesto de manifiesto el talento y el potencial de los actores turcos a nivel internacional. Ha demostrado que las series turcas pueden conquistar al público de todo el mundo y que los actores turcos pueden brillar en cualquier escenario. Y eso, sin duda, es algo positivo para toda la industria.
Además, la popularidad de Demet ha abierto puertas a otros actores turcos, incluyendo a Can. Ha creado un mercado más amplio y ha generado un mayor interés por el talento turco. Así que, en cierto sentido, el éxito de Demet beneficia a Can y a otros actores que buscan oportunidades en el extranjero. Por supuesto, también es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, existe una fuerte competencia en el mundo del espectáculo. Los actores y las actrices luchan constantemente por conseguir papeles y por mantenerse en la cima. Así que es comprensible que haya cierta rivalidad entre ellos. Pero en general creo que la relación entre Can y Demet es de respeto mutuo y de admiración por el talento del otro. Quizás no sean los mejores amigos del mundo, pero tampoco son enemigos. Son dos profesionales que han compartido una experiencia importante y que han seguido caminos diferentes. Y al final, eso es lo que importa. Cada uno tiene derecho a perseguir sus propios sueños y a construir su propia carrera. Lo importante es hacerlo con integridad, con pasión y con respeto por los demás. Ahora, para terminar este análisis, quiero recordarles que todo esto son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. No sabemos a ciencia cierta lo que Can piensa realmente de Demet. Pero basándonos en sus declaraciones públicas y en su trayectoria profesional, podemos inferir que siente respeto, orgullo y quizás un poco de presión por el éxito de Demet. En resumen, hemos explorado la percepción que Can Yaman podría tener sobre el arrollador éxito internacional de Demet Özdemir. Analizamos los posibles sentimientos encontrados que podrían surgir, desde el respeto y el orgullo hasta la sana competencia y la presión profesional. Concluimos que aunque no podemos saber con certeza sus verdaderos pensamientos, es probable que Can sienta una mezcla de emociones positivas y desafíos ante el triunfo de su excompañera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can siente envidia del éxito de Demet? ¿O creen que la admira y la apoya? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora, para enriquecer aún más nuestro análisis, vamos a profundizar en algunos aspectos clave que influyen en la percepción de Can Yaman sobre el éxito de Demet Özdemir. *** El peso de Erkenci-Kuş, un vínculo imborrable, ***. Es imposible hablar de Can y Demet sin mencionar Erkenci-Kuş. La serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que también arrasó en países de Latinoamérica, España e incluso regiones de Europa del Este. La química entre los protagonistas, la trama fresca y la belleza de los escenarios crearon una combinación irresistible que enganchó a millones de espectadores. Para ambos actores, la serie representó un punto de inflexión en sus carreras. Los catapultó a la fama y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Sin embargo, también creó una especie de sombra que los persigue hasta el día de hoy. La gente los sigue identificando como Can Divit y Sanemeyn, los personajes que interpretaron en la serie, y muchos aún sueñan con verlos juntos en la vida real. Este vínculo creado por Erkenci-Kuş puede influir en la percepción de Can sobre el éxito de Demet. Por un lado, puede sentir orgullo por haber sido parte de un proyecto que impulsó la carrera de ambos. Por otro lado, puede sentir cierta frustración al ser constantemente comparado con Demet y al ser recordado principalmente por ese papel. *** La competencia en la industria del entretenimiento turco, un mercado exigente, ***. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser altamente competitiva y exigente. Hay muchos actores y actrices talentosos luchando por conseguir papeles y por mantenerse en la cima. En este contexto, el éxito de un compañero puede ser visto como una amenaza o como una motivación, dependiendo de la personalidad y de la actitud de cada uno. Can y Demet, como actores turcos, son conscientes de esta competencia. Saben que el éxito es efímero y que es necesario trabajar duro y mantenerse relevante para no ser olvidado. En este sentido, el éxito de Demet en el extranjero puede haber generado cierta presión en Can, impulsándolo a buscar nuevas oportunidades y a demostrar su propio talento. *** La búsqueda de la internacionalización.
un camino desafiante, ***. Después del éxito de Erkencicus, tanto Can como Demet buscaron expandir sus horizontes y probar suerte en proyectos internacionales. Can protagonizó la serie Sandokan, una producción italiana que buscaba revivir el clásico literario. Demet, por su parte, ha participado en proyectos con plataformas de streaming internacionales y ha colaborado con marcas reconocidas a nivel mundial. La búsqueda de la internacionalización es un camino desafiante para cualquier actor. Requiere adaptarse a nuevos idiomas, culturas y formas de trabajo. Además, implica competir con actores de todo el mundo y superar las barreras del idioma y la cultura. En este contexto, el éxito de Demet en el extranjero puede ser visto por Can como una inspiración y como una prueba de que es posible triunfar en el mercado internacional. Sin embargo, también puede generar cierta frustración al ver que el camino no es fácil y que requiere mucho esfuerzo y dedicación. ***, la imagen pública, un factor clave, ***. La imagen pública es un factor clave en la carrera de cualquier actor. La forma en que se proyecta en los medios, en las redes sociales y en las entrevistas puede influir en la percepción que tiene el público sobre él. Tanto Can como Demet son conscientes de la importancia de cuidar su imagen pública. Han trabajado duro para construir una imagen positiva y para conectar con sus fans. En general, han evitado escándalos y han tratado de mantener una actitud profesional y respetuosa. En este sentido, la forma en que Can se ha referido a Demet en sus declaraciones públicas es un reflejo de su profesionalismo y de su respeto por su excompañera. Ha evitado hacer comentarios negativos y ha elogiado su talento y su dedicación. Esto sugiere que, a pesar de cualquier sentimiento encontrado que pueda tener, Can valora la imagen pública y prefiere mantener una actitud positiva y constructiva. ***, la madurez personal y profesional, un factor determinante, ***. Finalmente, la madurez personal y profesional de Can Yaman es un factor determinante en su percepción sobre el éxito de Demet Özdemir. Con el paso del tiempo, los actores aprenden a manejar mejor sus emociones, a superar los obstáculos y a enfocarse en sus propios objetivos. Es probable que Can haya madurado como persona y como profesional desde la época de Erkencicus. Puede que haya aprendido a valorar más sus propios logros y a no compararse tanto con los demás. Puede que haya entendido que el éxito es un camino personal y que cada uno tiene su propio ritmo. En este sentido, es posible que Can sienta orgullo por el éxito de Demet y que la vea como un ejemplo a seguir. Puede que haya aprendido a admirar su talento y su dedicación, y que la considere una colega valiosa y respetada. En conclusión, la percepción de Can Yaman sobre el éxito de Demet Özdemir es un tema complejo que involucra múltiples factores. Desde el vínculo creado por Erkencicus hasta la competencia en la industria del entretenimiento turco, pasando por la búsqueda de la internacionalización y la importancia de la imagen pública. Son muchos los elementos que influyen en la forma en que Can ve el triunfo de Demet. Sin embargo, es probable que la madurez personal y profesional de Can le permita sentir respeto, orgullo y admiración por su excompañera, y que vea su éxito como una inspiración y como una prueba del potencial de los actores turcos en el mercado internacional. Ahora los invito a que reflexionen sobre este análisis y que compartan sus propias opiniones en los comentarios. ¿Creen que Can siente envidia del éxito de Demet? ¿O creen que la admira y la apoya? Me encantaría leer sus ideas y saber qué piensan ustedes sobre este tema. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.